Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Este día vamos a tener la oportunidad de contar con un jurista excepcional, alguien que realmente es un apasionado en materia jurídica, un abogado de carrera, alguien que pues, se ha preocupado por el servicio público en cuanto a la cuestión judicial. Estamos hablando de una personalidad que a mí en lo personal tengo un gran respeto y admiración porque pues, se ha preocupado por dignificar la justicia en Jalisco. Estamos hablando nada más y nada menos que del magistrado Daniel Espinosa Licón, quien es presidente de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien el día de hoy pues, nos va a hablar de un tema muy importante, muy interesante que la pandemia nos ha dejado. Precisamente la cuestión digital en cuestiones o en tiempos de pandemia. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias por la aceptación. Sabemos que eres una persona sumamente ocupada, una persona muy académica, muy dedicado a tu labor y pues alguien de carrera y de veras que estoy muy agradecido por haber aceptado venir una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, amigo Leopoldo Valeriano. Un honor participar contigo y de tu programa. Agradeciendo también a tu auditorio por el favor de atendernos. Muchas gracias. Y sin más preámbulos, comenzamos porque el tiempo premia. La pandemia, a partir de marzo, que llega a México, nos ha traído, no nada más en México, sino a nivel mundial, pues desolación, enfermedad, muerte. Ya hemos, lamentablemente, yo creo que muchos visto la muerte de cerca por este virus, algún familiar o algún amigo lamentablemente ya ha caído, ¿verdad? Así es, y nos ha traído un conflicto. Como dicen los chinos, el conflicto no solamente lo tenemos o lo debemos de ver como un problema, sino como motor de cambio. Nos ha dejado muchas cosas malas, sin lugar a dudas, pero con una mente positiva y con actitud tenemos que ver la enseñanza que nos ha dejado. Y la enseñanza que nos ha dejado es cuánto nos faltaba entender y avanzar en el tema de tecnología, en el quehacer diario de la impartición de justicia. Evidentemente que tenemos un retraso en el quehacer ordinario de hacer justicia. Seguimos trabajando en una forma rudimentaria, arcaica, donde seguimos armando expedientes, cosiéndolos con hilo y aguja, de una manera que desde 1825 se venía trabajando, de acuerdo a Jeremy Bentham, en ese fabuloso libro del tema probatorio que escribió en 1825, y hablaba de cómo se costuraban los expedientes. Y bueno, en pleno siglo XXI seguimos con la costuración de expedientes. Oye, Daniel, eso que dices es muy interesante porque dicen, quien quiere entrar al Poder Judicial, lo primero que tiene que hacer es saber coser un expediente, ¿no? A coser un expediente, y es lo primero que nos enseñan cuando llegamos de meritorios. Yo en 1990 llegué al Poder Judicial y efectivamente lo primero que tuve que enseñarme a hacer fue coser un expediente. Pero después de 30 años, seguimos trabajando de la misma manera. Sí, ya no. Y para citar a una persona, la seguimos citando a través de un clásico citatorio, un formato donde se lo tenemos que entregar al notificador o a la policía del municipio que corresponda para que éste a su vez vaya al domicilio a entregar el citatorio. Cuando yo creo que el 90% de la población adulta cuenta con un teléfono celular y sería entonces la forma más ideal, más idónea para comunicarnos, inclusive hacer citaciones formales y oficiales, y no entregar el citatorio de una manera rudimentaria como se venía haciendo. Pero tenemos muchos actos procesales, una diligencia de careos, una diligencia de interrogatorio, cuando el testigo, la víctima, no puede comparecer a las instalaciones que conforman el tribunal, porque además es complicado trasladarse en una sociedad tan compleja como es la nuestra. ¿Cuánto tiempo necesitas de tiempo para trasladarse de la zona centro a Puente Grande para desahogar una diligencia, un acto procesal o un juicio? ¿Cuánto tiempo necesitas de tiempo invertirle también para trasladarte a Ciudad Judicial
para desahogar también un acto procesal, una notificación, una diligencia o el desahogo de una prueba. Pero también todos los problemas que esto conlleva, el encontrar dónde estacionarte, si tienes vehículo, el tener que pagar el estacionamiento y que si tú llegaste 1 o 2 minutos tarde a la audiencia, como parte te pueden declarar por desierto, por desistida tu prueba, por precluido tu derecho, dependiendo del procedimiento, ya sea mercantil, civil, penal. Y bueno, ¿cuántos problemas hemos vivido día a día en este quehacer de impartición de justicia? Tú como litigante, amigo, has sufrido todas esas penurias. Sí. Te ha tocado casi perder un juicio por no llegar a tiempo, por problema de estacionamiento o por problema de tráfico, sí, que tú llevas con tu tiempo, dices en 1 hora llego, muy bien, pero resulta que hubo un accidente, hubo un choque o hay una reparación o una obra. Sí. Y esto te hizo que te retrasaras 5 o 10 minutos, tiempo suficiente para que te declararan perdida una prueba, para que te declararan confeso en un tema civil, mercantil, o que en materia penal te declaren a tu representado por sustraído de la acción de la justicia con una orden de aprehensión por no haber comparecido oportunamente a una audiencia. Vean la gravedad de las circunstancias que hemos vivido. Y bueno, es el quehacer diario en la impartición de justicia. Y no hemos volteado al tema del uso de la tecnología como herramienta eficaz para, no nada más lo más sencillo que puede ser una notificación, también para el desahogo de una diligencia y, ¿por qué no?, para el desahogo de un juicio. No obstante ello, existe el día de hoy un debate intenso entre corrientes doctrinarias de si el uso de la videoconferencia es una herramienta eficaz en el quehacer de la justicia, ya que choca con un principio rector, que es la inmediación. La inmediación es parte del debido proceso, así calificado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios precedentes y reconocido por el Pleno y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos habla que, entre otros aspectos, el núcleo duro del debido proceso es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar y la oportunidad de que se resuelva o que se dirima la cuestión por un juez autónomo e independiente. Y parece sencillo estos 4 pasos, pero en el quehacer diario vemos cómo se obstaculiza, cuántos trabas vas a tener y lamentablemente cuando la gente espera un juicio eficaz y eficiente, el mismo aparato burocrático del sistema de justicia te lleva a que el juicio, si es un juicio civil, se tarde 2 años. Si es un juicio mercantil, se tarda 1 año y medio. Pero eso es un mercantil ordinario, 2 años y medio. Y si es un juicio penal, 3 años. Y por eso es que se generó un proceso de reforma a nivel mundial, no nada más en el Estado mexicano. Y ese proceso de reforma comienza con la materia mercantil. Okay. Comenzamos con la materia mercantil oral. ¿Cuál era el proyecto? Simplificar los procedimientos, acotar los tiempos y los espacios, pero también un tema importante, quitarnos de encima los expedientes físicos cosidos y que existieran expedientes digitalizados. Ya se encuentra debidamente regulado en el Código de Comercio. Además, ¿no? Bien, el problema es que lo tenemos regulado, pero no lo estamos haciendo. Tú vas a un juzgado mercantil oral y sigue existiendo el expediente físico cuando debiéramos de tener ya un expediente digitalizado. Pero además de la materia mercantil, iniciamos al menos en el estado de Jalisco el 1 de octubre del 2014 con el modelo oral, con el modelo penal. Y en este modelo acusatorio penal oral también se regularon los expedientes digitales, artículo 71 del Código Nacional, y reconoce y valida cualquier soporte que pueda almacenar información digitalizada, y entonces podemos ya al día de hoy trabajar con un expediente digitalizado. El problema es que necesitamos entonces un SIGI, un sistema integral de gestión informática, un SIGI que lamentablemente nunca se concretizó. Okay. Se compró el programa, se compró el equipo. O sea, ya se tiene. Sí, pero nunca se terminó. Okay. El SIGI es como, a mí me explicaba el informático y transmito la idea del informático, es como comprar una tela muy bonita y decir, mire, aquí está esta tela para hacerle un bonito traje. Pero entonces a partir de ahí hay que hacerle un traje a la medida. Claro. Y bien, se empezó a hacer los trazos del traje,
pero nunca se terminaron de coser. Y entonces ahí tenemos los pedazos de los cortes, pero no se han unido para darle figura a ese hermoso traje que algún día soñamos y quisimos tener al comprar esa tela. Pues eso pasó con el sistema integral de gestión informática, que sí se adquirió, pero nunca se concretizó desconozco los motivos, si fueron políticos, económicos, si llegaron unas personas y los que tenían el proyecto se fueron, llegaron otros que no terminaron ese proyecto. Algo terminó que interrumpió ese trabajo del SIGI, que por ejemplo lo trabajan en León, lo trabajan en Nuevo León, lo trabajan en Chihuahua, un SIGI impresionante, donde automáticamente te está guardando tus registros digitales, tus audiencias, todas de manera digitalizadas en tu expediente. Y tú lo puedes ver desde la comodidad de tu oficina, de tu casa, en tu teléfono celular, con tu firma electrónica, y tú puedes entonces entrar a ver tu expediente, a ver tu audiencia, sin necesidad de comprar equipo o descargarlo, solamente con una app a tu teléfono, con un programa. Ir al juzgado. Sin necesidad de hacerlo. Pero también, algo importante, la posibilidad de presentar escritos y promociones sin necesidad de ir, desde la comodidad de tu teléfono, de tu computadora, de tu iPad, de cualquier dispositivo electrónico, hacer tu escrito. Así es, y mandarlo con tu firma electrónica al juzgado. ¿Y para qué vas al juzgado? Pues solamente a desahogar tus audiencias. Fíjate todo lo que implica esto. Bueno, en esos estados se invirtió dinero, tiempo, gente profesional que entendía del tema. Capacitación. Y pues bueno, dos puntos importantes, uno de los que mencionas es la capacitación y profesionalización. El hecho de utilizar el equipo electrónico nos genera herramientas, pero para eso hay que entenderlo. Se dice que, por ejemplo, un teléfono celular o móvil de los que usamos solamente el 5% de la capacidad y de los programas. No utilizamos el 95%. Y entonces, para eso se requiere capacitarnos, para poder entender qué maravillas puede hacer mi computadora, mi teléfono celular, mi iPad, mi tablet, y sacarle el mayor provecho precisamente para generar en un primer aspecto el tema del que te hablaba, los expedientes digitales. Al menos en 2 materias tenemos la posibilidad ya de hacerlo, porque ya se encuentra debidamente regulado, en la materia mercantil oral y en la materia procesal penal. En estas 2 materias podemos iniciarlo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Bueno, pues falta de actitud, falta de aptitud. Muchos dirán, es cuestión de recursos. Y yo creo que sin lugar a dudas se requiere dinero. Pero también tenemos que buscar la manera de buscar esos recursos, de eficientar los pocos dineros o el poco presupuesto que se tiene precisamente apostando al uso de la tecnología. No es posible que sigamos trabajando de una manera tan tradicional o arcaica, como le quieras llamar, de costurar expedientes. Y ese es un aspecto. Tenemos mares y mundos de expedientes archivados de asuntos concluidos que no sabemos los poderes judiciales qué hacer con ellos. ¿Y luego se no mojan? No tenemos ya los espacios, las bodegas específicas para guardar. Entonces tiene que haber aquí 2 proyectos. Uno, digitalizar todos los expedientes concluidos para quitarnos esa carga que implica guardar los expedientes físicos. Y 2, empezar de una línea de fuego adelante, es decir, poner una fecha de decir, a partir de este momento ya no van a existir expedientes físicos, vamos a generar los expedientes digitales. Poner un punto cero, ¿no? Ponerte un ejemplo, 1 de enero del 2021, ya no quiero expedientes físicos, solamente va a haber expedientes digitales. Pero para eso se requiere entonces el equipo, claro, que el SIGI funcione, tanto en el área mercantil, en las salas de oralidad mercantil, como en las salas de oralidad penal, la capacitación, enseñar a todos los operadores del modelo. Y de operadores estoy hablando encargado de sala, jefe de causa, notificador, juez, porque yo como juzgador puedo ser experto en el tema de interpretación de la norma, pero que me digan, maneja la computadora, ay no, esos son aparatos del diablo, yo a eso no les muevo. Necesito la capacitación, claro, pero también necesitamos un aspecto de profesionalización. A ver, yo hago una diferencia entre lo que es capacitar y lo que es profesionalizar. Para capacitar se requiere, o sea, el aspecto de capacitación es previo a que ocupes un cargo o previo a que empieces a trabajar de una manera. Sí, yo te voy a capacitar, te voy a hacer capaz para
que ejerzas un servicio, ¿sí? La capacitación es ex antes de que ocupes el puesto. Sí. Una vez que ocupaste el puesto, que ya estás ejerciendo, va a haber problemas, va a haber errores, va a haber fallas. ¿Y cómo evitar ese margen de error? Ahí viene la profesionalización, el ser el profesional, el profesar una actividad o un servicio. Entonces la capacitación es ex ante, la profesionalización es ex post. Bueno, pues ya vieron, magistrado no nos va a dejar hablar mucho, pero también es muy importante porque trae unas ideas muy interesantes para toda la gente y creo que es algo que necesitamos. No le cambie, regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Hola, ¿quieres divorciarte? ¿No confías plenamente en los abogados que te han tocado? Tienes la oportunidad de conocer un abogado que te va a dar la seguridad de que te va a cumplir lo que te ofrezca. Tu servidor, Aldo Valeriano, te va a garantizar que tu problema que es encomendado a nuestra firma va a ser resuelto de forma diligente y de forma honesta. ¿Te quieres divorciar? Te garantizo las mayores condiciones o las mejores condiciones que te van a proporcionar una seguridad y una tranquilidad en tu patrimonio y en tu seguridad personal. Búscalos. Ya te puedes inscribir a las maestrías de los juicios orales y derechos de la función pública, las cuales son dirigidas a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Organizadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, un logro de la consejera Claudia Rivera Maitorena, las que serán totalmente gratuitas. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. El día de hoy, pues, tenemos la oportunidad de contar con el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien pues es un erudito en todo lo que él maneja, sobre todo la materia penal, y pues bueno, vamos a tratar de intervenir lo menos posible porque pues estos conocimientos hay que aprovecharlos. Continuamos, magistrado. Gracias. Les hablaba del tema capacitación y profesionalización. La capacitación es para ocupar el cargo, ya que lo ocupas. La profesionalización es para evitar el margen de error. ¿Sí? Profesionalizar significa mejorar en lo que haces, hacerte profesional y quitar esos margen de error. Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y ahí está la profesionalización. Entonces necesitamos este aspecto, pero también no nada más para el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial no funciona de manera autónoma en el tema procesal. Me estoy refiriendo a elaborar o el ejercer la jurisdicción no es autónomo. Estamos rodeando de varios equipos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Alguna ocasión tuvimos un juicio y un tema bien práctico. El compañero juez, cuando salimos como 5 de la tarde después del juicio, porque son muy largos, jueces, cuando éramos ¿no? 3 jueces, ahora ya es de uno solo. Son tribunales unitarios, pero cuando eran colegiados, un compañero juez salió y el personal que nos ayudaba estaba comiendo y les dijo, ¿nos trajeron de comer a los jueces? Y dijeron, no. ¿Y por qué no? Si somos los más importantes aquí. Yo me quedé reflexionando para demostrar que no éramos los más importantes, que a lo mejor como las manecillas del reloj somos los que nos vemos, los que damos la cara. Pero yo me planteé, ¿y si no hubiera llegado el compañero de informática para prender el equipo y para grabar, quién hubiera sido el más importante en este juicio? Sí, muy buena. Si no hubiera llegado la encargada de sala para presentarnos, ayudarnos a prender el equipo, a dar los recesos, a cambiar la cámara al lugar donde se especificara, ¿quién era el más importante? Si no hubieran llegado los policías procesales que custodiaran al detenido, ¿quién era el más importante? Si no hubiera llegado la Defensoría Pública para que llevara la defensa, ¿quién era el más importante?
Oye, si no hubiera llegado buena el Ministerio observación. Público para sustentar su acusación, ¿quién era el No más hay- no hay nada. importante? Así. Pero también, si no hubiera llevado el testigo, si no hubiera llegado la víctima, si no hubiera llegado el perito al juicio, ¿quién era lo más importante? Por eso me refiero a que somos un equipo interdisciplinario. El Poder Judicial es un ente, pero que solo no puede trabajar. Está acompañado de varias instituciones, organismos, y al final damos un servicio. El servicio de impartir justicia, que eso es para todos los ciudadanos que son víctimas del delito, los ciudadanos que son testigos de ese delito, los ciudadanos que son imputados de ese delito y que posiblemente pueden ser inocentes, o que si no lo son, no hay prueba suficiente para demostrar la culpabilidad de él. Y entonces, al final de cuentas, te digo, se requiere una capacitación y profesionalización, no nada más para el Poder Judicial, se requiere para todos los entes que gravitan alrededor del Poder Judicial. Peritos, estamos hablando de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Policías, estamos hablando entonces, policías municipales, estatales, federales, estamos hablando de todas las corporaciones policíacas que tienen que estar capacitadas también en el uso de la tecnología. Es decir, ¿y para qué un policía? Bueno, porque en el 2016 se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 51. Quedó el párrafo primero, de manera tal que se puede hacer el IPH, es decir, el informe policial homologado de manera digital. No, si el policía no quiere llevar papeles, puede hacerlo de acuerdo al artículo 51, todo a través de un iPad o a través de una grabadora o un video, y todos los registros los puede hacer digitalizados. Así lo regula el artículo 61. Porque no les gusta, ¿eh? A los Bueno, policías le dan la vueltita porque no quieren Porque perder tiempo ahí. es que es un tema complicado, mira. En antaño, el Ministerio Público, para integrar una averiguación previa, contaba con actuarios y secretarios. Esos actuarios y secretarios eran los que tenían primero la máquina de escribir, después la computadora, para hacer todas las actuaciones y cumplir con todas las formalidades, imprimirlas en los tantos, firmarlas. Muy bien. Pero esa labor que hacía el actuario y el secretario en su oficina con la computadora y con formatos ya previamente establecidos y con el tiempo de leerlo, de revisarlo antes de firmarlo, te equivocaste, cámbiale. Pero eso, trasladarlo a la calle y que lo haga un policía, el policía en la calle, con las inclemencias de los tiempos, llenar los registros, muchos de ellos sin ser abogados. Entonces, la complicación que tienen los aspectos técnicos de llenar un registro. De ahí que deriva tantos errores, tantas fallas humanas, y que no nos hemos preocupado u ocupado en el tema de profesionalización. Sí. Siguen cometiendo los mismos errores, como dice el gran poeta mexicano. Siempre caigo en los mismos errores. Y resulta que no buscamos la solución a esos errores. Yo el 1 de octubre, en las primeras audiencias que me tocó conocer, vi errores. A hoy como magistrado, todavía 6 años después, sigo viendo los mismos errores. Entonces necesitamos recapitular, voltear para atrás y ver cuáles son las fallas, tema profesionalización. Pero retomo el tema de la tecnología. Entonces, el artículo 51 fue modificado, generó una reforma en el 2016, precisamente para dar cabida, dar lugar a que los policías pudieran llenar los registros ya no de manera física, en papel, sino de manera digital, y que esto es válido. Y además, el artículo 71 te decía que da la posibilidad a los archivos digitales o informáticos. El artículo 83 regula la posibilidad de notificación a través de WhatsApp, de Viber, del programa que ustedes quieran y manejen a través del teléfono celular. De hecho, en el sistema de León, del estado vecino, el SIGI lo puedes conectar. O bajas una app a tu teléfono celular donde el equipo digital del SIGI tiene una notificación, el notificador se encarga, lo sube y lo manda a tu teléfono celular. Tu teléfono celular te llega el WhatsApp, tú lo abres y te viene descargado tu documento, que es el acuerdo, que es la diligencia o es la sentencia. Y desde el momento que tú lo abres, el sistema lo registra y ya estás por legalmente notificado. Te dan 2 días para que lo abras. Si en 2 días no lo abriste, lo hayas abierto o no, tú estás legalmente notificado. Más rápido. Y es una forma muy simplificada y sencilla de notificar. Ellos se iniciaron antes de la pandemia. En el Supremo Tribunal de Justicia, en julio de este año, se aprobó un acuerdo por el Pleno donde, de alguna manera,
ordenamos y autorizamos, se emitió un reglamento donde se acordaba que se podía hacer las notificaciones de esta manera digitalizada, precisamente por el tema de la pandemia. Y esto fue lo que motivó. Cuando fuimos a registrar la cédula así es, y todo eso. uno, ¿no? el tema de cédula digital, y el otro, el correo para la recepción de notificaciones. Pero fíjate cómo avanzamos. Pero por eso yo decía, el COVID nos trajo enfermedad, desolación y muerte, pero como dicen los chinos, hay que verlo como motor de cambio. Y como motor de cambio nos trajo precisamente el que ya no tú tuvieras la oportunidad de registrar tu cédula de manera digitalizada y no que en cada juzgado esté un libro donde vayas y registres tu cédula y que el actuario tenga que buscar en el libro y que buscó en el libro nuevo, no en el libro viejo, y dice, no te reconozco el carácter porque no está registrada tu cédula en el libro del juzgado. Y trabajar de manera arcaica, cuando se pudo haber digitalizado mucho tiempo antes. Pero bueno, como sea, los tiempos de pandemia y COVID-19 nos trajo esa oportunidad de hacerlo, de que ahora los notificadores del Supremo Tribunal no tengan que trasladarse a Puente Grande para notificar, que se instaló el sistema de interconexión y que sin ningún problema el notificador desde el Supremo Tribunal se conecta a en una sala de videoconferencia a la sala de videoconferencia de reclusorio, donde en un acuerdo conjunto con la Dirección de Reinserción y el Supremo Tribunal de Justicia se hicieron acuerdos, se ajustaron las condiciones normativas, personales y físicas para efectos de que se hicieran notificaciones así. Y al día de hoy así se están haciendo. Avanzamos. Pues mucho. Avanzamos mucho. Necesitamos avanzar más, claro, sobre todo en el expediente digital, pero también en el tema de las videoconferencias, ya no en los actos procesales, sino en el juicio en sí. Que todo un juicio se desahogue precisamente a través de la videoconferencia. Y aquí es donde entonces la doctrina o algunas corrientes doctrinarias vienen a cuestionar el tema del cumplimiento del debido proceso en su vertiente del principio de inmediación con el juicio justo. Es decir, el planteamiento es sencillo. ¿Un juicio online es justo? ¿Un juicio online te garantiza las mismas condiciones que un juicio presencial? Y bueno, en ese tema vamos a ver dos corrientes, vamos a encontrar dos corrientes. Una corriente en el 2013 reformó el artículo 305 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, donde los españoles autorizan el uso de las videoconferencias. Pero resulta que 2 años después, en el 2005, el Tribunal Supremo de España declara inconstitucional el artículo. Establece que estos juicios no garantizan la justicia esperada porque se rompe un principio importante, la inmediación. Es decir, que el juez esté frente a frente, cara a cara, ante la prueba, es decir, ante la víctima, ante el testigo, ante el perito, ante el acusado, y que haga todo ese lenguaje paralingüístico de decir, está mintiendo, está nervioso, pero ese tema y esa corriente ha sido severamente cuestionada por corrientes doctrinarias novedosas. Y ese es el punto en el que nos tenemos que enfocar. Si bien el Tribunal Superior Español declaró la inconstitucionalidad de ese tipo de juicios, que también el Tribunal Constitucional colombiano lo hizo el año pasado, son temas con los que no nos debemos de quedar y debemos de buscar otras formas y el cómo sí avanzar en el tema de justicia en tiempos de pandemia. Perfecto. Bueno, pues no le cambie, regresamos en su programa Legalmente Hablando. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. ¿Qué tal, amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos. En repetidas ocasiones me llegan oficios del banco y me llaman y me amenazan que me van a quitar mi casa y que ya están a punto de rematarme.
¿Qué puedo hacer ante esa situación? Perfecto. El banco, si amedrenta a los inquilinos o a las personas que tienen el crédito hipotecario, lo que se puede hacer primero, hacer una búsqueda en los juzgados para ver si realmente tenemos un procedimiento. No pueden desalojar a nadie si no tienen primero un juicio terminado en el cual la casa sería rematada. Si detectamos un juicio pero todavía le falta llegar al remate, todavía podemos diseñar alguna estrategia para poder defendernos y en su momento negociar con la hipotecaria. Nadie puede ser molestado simplemente por cobradores del banco o por algunas cartas que dejan en el domicilio. Lo ideal sería que fuera una resolución judicial con la cual se pudiera desalojar a las personas que estén en el domicilio. De lo contrario, podemos todavía tener alguna solución. Gracias. Por nada. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy estamos de plácemes con la presencia del magistrado Daniel Espinosa Licón, quien nos está hablando de un tema pues muy importante para todos los abogados y para toda la sociedad. Estamos hablando precisamente de la cuestión digital para cuestiones jurídicas, para cuestiones de procesos en esta pandemia que de alguna manera pues nos ha dejado, aunque sea esto, que nos apuremos a realizar este cambio que nos va a beneficiar a toda la sociedad. ¿No es así, magistrado? Así es, amigo Valeriano. Te decía de criterios de tribunales, el Tribunal Superior Español y la Corte Constitucional Colombiana, que dicen no al uso de la tecnología en juicios. Sí lo validan para actos procesales, notificación, diligencias, pero no para el juicio. No para el juicio. No de fondo. Es correcto. Okay. Pero en mayo, precisamente de este año, se desahoga el primer juicio online en Singapur. Y ha venido una serie de críticas a este juicio porque fue un ciudadano malayo que fue detenido por el tema de tráfico de drogas en el aeropuerto de Singapur, introduciendo drogas al país. Y bueno, es detenido, se sigue su juicio online y es condenado a pena de muerte. El tema aquí es que ¿qué tan justo puede ser que el sentenciado conozca su suerte a través de una pantalla Zoom? Bien, no nos metamos al tema de pena de muerte porque, bueno, nos llevaríamos a una discusión interminable. Pero, no obstante, vale la pena retomarlo como ejemplo para decir que el artículo 450 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresamente regula el uso de la videoconferencia para juicios. Y en ese sentido no le hemos sacado el provecho requerido a ese artículo. ¿Por qué? Por falta de actitud, pero también por falta de capacitación y profesionalización. ¿Y cómo le voy a hacer? Y este tema, ¿qué va a decir la Corte sobre este tipo de juicios? Y entonces hay que retomar un poquito el tema de los precedentes internacionales que ha existido sobre el uso de la videoconferencia. En 1992 hubo un caso muy relevante en Italia donde se asesinó, fueron víctimas de homicidio dos magistrados, los magistrados Falcone y Borsalino, que llevaban los juicios de varios sujetos mafiosos de la mafia italiana, y ellos eran jueces especializados sobre ese tema y fueron acribillados los magistrados. Se lleva el juicio contra los probables responsables de este hecho, pero cuando se iba a llevar el juicio, uno de los testigos recibió un atentado. De manera tal que los jueces que llevaban este juicio optaron por que los testigos no se presentaran a la audiencia, que no se presentaran en el tribunal, que fuera a través de videoconferencia. Y lo hacen precisamente como medio de protección a las víctimas. Para que no fueran intimidados. Pero expresamente el Código Procesal italiano no regulaba esta figura. Okay. Ellos ¿cómo autorizan y regulan la posibilidad? Bueno, pues con base en la interpretación. Okay. Dado que el Código Procesal italiano regula la libertad probatoria, pero también regula que se admitirán como prueba todo en la medida que sea posible desahogarlo, bajo estas dos normativas y en una interpretación vanguardista, deciden que sea a través de videoconferencias y esto en medida de protección de los testigos. Sí, okay. Bueno,
Pues al final de cuentas, te digo, terminó el juicio, terminan condenados los responsables de los asesinatos de los magistrados Falcón y Borsalino, y un año después, en 1993, se reformó el artículo 205 ter del Código Procesal Italiano para regular expresamente esta figura. Así, en 1998, cuando se genera el Estatuto de Roma, también se regula esta posibilidad. La Corte Penal Internacional, su normativa es el Estatuto de Roma del 17 de marzo del 98. Y esta normativa vanguardista también reguló la posibilidad del desahogo de diligencias y medios de prueba a través de la videoconferencia. Dada la problemática de la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional, para quienes no lo sepan, la sede está en La Haya, en Países Bajos, lo que ordinariamente conocemos como Holanda, pero que realmente son Países Bajos, y en La Haya es donde se encuentra la sede. Bien, ¿cómo sufraga los gastos? La Corte, la ONU, lo dota de recursos, y algunos otros organismos internacionales, como la Corte de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo de Europa, que aporta recursos importantes a la Corte Penal Internacional. Y bueno, ellos pagan los viáticos. Cuando hay necesidad de un juicio de Corte Internacional, ese es llevado en la Corte Penal Internacional, la Corte o la Fiscalía se hace cargo de los gastos, de los viáticos. Pero hubo un caso importante, relevante, es reciente el caso, que fue el caso Jean-Pierre Memba contra el Congo, donde él es enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por genocidio, dado actos de exterminio que realizó en determinadas poblaciones, que empresas transnacionales tenían interés en determinados territorios para la extracción de diamantes, pero comunidades indígenas no quisieron dejar sus tierras, y entonces hubo actos de exterminio de poblaciones enteras. Bueno, el tema de la investigación al final fue pues que se declararon alrededor de 200 testigos de diferentes comunidades indígenas y que tenían que declarar en el juicio. La cuestión era cómo tomar la declaración de 200 testigos en este juicio. Pues la respuesta fue sencilla, fue a través de la videoconferencia. Fue desahogado la testimonial de 200 testigos a través de la videoconferencia, regulado expresamente así en el artículo 68.2 del Estatuto de Roma. Pero también regula en el artículo 69 la posibilidad de que si el acusado genera problemas durante el desarrollo de la audiencia, sea retirado de la sala de debates y desde un lugar específico se le transmita a través de videoconferencia. Fíjate ese precedente, cómo tenemos el caso de los italianos, tenemos el caso de la Corte Penal Internacional, pero en el 2011 también en Georgia se llevaba un juicio y el abogado defensor había ofrecido un testimonio que el testigo el día del juicio se encontraba en Texas y que no se había podido trasladar por cuestiones de tiempo a Georgia, de manera tal que el abogado solicitó que fuera conectado a través del sistema digital Skype. El juez lo aceptó. Recordemos que ellos también tienen libre valoración y libre admisión, no tienen un código procesal como el nuestro, actúan a través de precedentes y de actos interpretativos que haga el juzgador, y el juzgador lo aceptó, y entonces encontramos que el primer dato en América fue en el 2011, en este caso de Georgia, donde se desahoga la testimonial. Ahora me quiero ir al terreno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2000 se solicita en un caso de Fermín Bamaca, un indígena guatemalteco que había solicitado el desahogo de algunas declaraciones, y dado que la indígena no podían trasladarse de Guatemala a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, había solicitado que fueran por teléfono. Pero la Corte, los jueces de ese momento que conformaban la Corte, se lo negaron, dado que en el 2000 no se regulaba por la norma. Pero esto generó un fuerte debate al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente se generó una reforma al reglamento, al artículo 51.11 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expresamente reguló
el desahogo, o más bien, el uso de la videoconferencia para el desahogo tanto de diligencias como de pruebas. Y así expresamente entonces el artículo 58.11 lo regula. Y así tenemos el primer caso que se desahoga en el año 2005. 5 años después sucede el caso Norín Catrimán contra Chile, que eran indígenas chilenos que se encontraban detenidos, presentan la queja correspondiente, asume la jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos y había la necesidad de que ellos como víctimas mapuches, indígenas mapuches, declararan, pero no podían ser trasladados de Chile a San José de Costa Rica precisamente porque se encontraban encarcelados. Y el Estado no permitió su excarcelación para ir al juicio, de manera tal que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó que se desahogara a través de videoconferencia el desahogo de sus testimoniales. Y así fue. La Corte ya no se metió en ningún aspecto adicional de por qué si era válida o no la prueba. Simplemente la desahogó sin ningún criterio adicional, simplemente el artículo 58.11 lo regulaba y fue admitida y así se desahogó. Y posteriormente tenemos otro caso que fue en el 2007, que fue el caso Cruz Sánchez contra Perú, un caso donde un perito peruano no se pudo trasladar a San José de Costa Rica, sede del juicio, dado a que se encontraba enfermo en el momento del juicio y no se podía trasladar. Y fue entonces desahogada la prueba pericial a través del sistema de videoconferencia. Si tú ves, tenemos varios precedentes, pero también tenemos un tratado internacional, que es la Convención Americana de Asistencia Mutua en Materia Penal, donde México es parte. Desde 1992 se suscribió ese tratado, donde en el artículo 2 regula la videoconferencia como herramienta eficaz para el desahogo de medios de prueba cuando sea imposible trasladar a testigos o víctimas o acusados donde el lugar que se lleve el juicio. Y específicamente también en el tema de protección de víctimas. Así, tenemos normativas de carácter internacional que regulan, que autorizan y que no tienen mayor debate en torno al desahogo de juicios o desahogo desde medios de prueba a través de la videoconferencia. Así, no podemos cuestionar al día de hoy el artículo 51 del Código Nacional ni el artículo 450. El artículo 51 que lo regula específicamente para datos y medios de prueba, es decir, para la etapa de investigación inicial o complementaria o la etapa intermedia. Pero el artículo 450 que lo señala para el juicio. Y en ese sentido, si interpretamos de manera evolutiva el derecho a la realidad actual, considero que no tendríamos que tener mayor debate en que el desahogo de medios de prueba a través de la videoconferencia, a través del uso de la tecnología, satisface las necesidades y cumple con el estándar nacional e internacional en torno a la norma y el cumplimiento de debido proceso y derechos humanos. No obstante eso, quiero hablar de los lineamientos que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tópico. Miren, ya les había comentado, el magistrado no le puede uno preguntar porque él solito ya nos da las respuestas. Apenas le iba a preguntar que cuál sistema le podría él sugerir, pero ya nos dio la respuesta. Eso es lo bueno o lo malo cuando tenemos a alguien que conoce mucho. Así es que, pues bueno, no le cambie, regresamos. Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre Deluxe. ¿Conoces a alguna persona? ¿Tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones? 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son 6 meses, pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo y convencerlo. Te esperamos. Hola, ¿qué tal?
una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando, con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales, sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con nuestra nueva innovación. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Tenemos la presencia del magistrado Daniel Espinosa Lecón, quien es presidente de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien nos está hablando de un tema pues que ahorita es necesario y que, pues como dicen, cuando hay una crisis, pues debe haber una oportunidad. Y creo que esta pandemia, que es una crisis, pues nos está dando la oportunidad de que aceleremos la tecnología para que la justicia sea pronta y expedita. Nos está dando unos temas y unos tips muy interesantes y pues bueno, vamos a continuar. Ya sabemos que el magistrado ya no hace entrevistas, hace conferencias, pero bueno, aquí vámonos. Gracias, amigo. Les hablaba de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos dos, específicamente al día de hoy. Los dos emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo directo en revisión 6.643 del 2017 y el amparo directo en revisión 412 del 2018. En un primer acercamiento de la ejecutoria de amparo 6.643, la primera sala avanzó en el tema del análisis del artículo 468, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Te acoto el tema. A partir de que tenemos el modelo acusatorio, había una intención, un proyecto inicial de limitar el recurso de la apelación, que ya no todo fuera apelable. Tener un modelo muy parecido al norteamericano, donde la apelación fuera excepcional y no ordinaria. Okay. Así es. Y entonces, bajo esa temática, el artículo 468 de la fracción 2 regula el recurso de apelación en contra de las sentencias del Tribunal de Enjuiciamiento y limita a que no puedes apelar sobre el tema de valoración probatoria. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el debate generado en el Congreso de la Unión para decir que no era apelable el tema de valoración probatoria, realizada por un juzgador de primera instancia? Precisamente por la inmediación. La inmediación que fue ampliamente analizada en esta ejecutoria de amparo 6.643, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice, la inmediación es un principio del debido proceso. Es parte del principio del debido proceso. Y esta inmediación es la presencia física del juez ante la prueba, pero también la percepción directa de la prueba y que el juez resuelva de manera inmediata. Me dio 3 elementos que conforman entonces el principio de la inmediación. Entonces, la presencia física del juez cara a cara ante la prueba, la percepción directa del juez frente a la prueba y que resolviera de manera rápida. ¿Sí? Esos 3 elementos son los que conforman a su vez el principio de la inmediación, el principio de inmediación como parte del debido proceso de acuerdo a esta ejecutoria. Bajo ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un análisis profundo, tomando como sustento un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde se hace análisis como derecho humano, todos los ciudadanos tenemos derecho a un recurso ágil y sencillo y que todas las sentencias emitidas en primera instancia sean revisables por un tribunal de alzada en todo su contenido. Y en ese sentido menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es compatible entonces el artículo 468 fracción 2 a limitar que no se pueda apelar sobre el tema de valoración probatoria en atención al criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos el derecho a un recurso ágil y sencillo y que todas las sentencias de primera instancia sean revisables por un tribunal de alzada. Y entonces, en un criterio, a mi juicio, conservador, tradicionalista, sí garantista, pero que no tenía que ver con el modelo sajón que se imponía como propuesta en el Código Nacional, es decir, acotar el tema del recurso de apelación. Y explico. Cuando se genera el Código Nacional, la idea es que todos los tribunales de enjuiciamiento fueran conformados por 3 jueces.
Y así se dejó establecido en el glosario del Código Nacional, artículo 3, fracción 11, donde se dice tribunal de enjuiciamiento conformado por 1 o 3 jueces según lo determine la autoridad correspondiente. Es decir, los consejos de la judicatura de cada estado o tribunal superior para los que no tienen consejo de la judicatura. Bien, en ese sentido, al menos el 1 de octubre del 2014 en el estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura determinó que los tribunales de enjuiciamiento se conformaran por 3. Okay. Esto satisfacía o cumplía el tema expuesto en el Código Nacional como una interpretación teleológica, es decir, 3 jueces resolviendo un juicio, hay menos margen de error. Y en ese sentido, con ese menos margen de error, pues ya no tienes posibilidad de apelar sobre el tema probatorio, porque segunda instancia no se puede imponer en el tema de valoración probatoria por el principio de inmediación, porque solamente el juez de primera instancia tuvo esa percepción directa de la prueba. Es decir, cara a cara, percepción directa y de resolver de manera rápida al desahogo. Y solamente un juez de primera instancia tenía esa posibilidad. Segunda instancia no tenía esa posibilidad, dado a que no había principio de inmediación. Por lo tanto, en un primer sentido, si teníamos 3 jueces en el tribunal de enjuiciamiento, había menos margen de error y por tanto no podías apelar del tema probatorio precisamente relacionado por el tema de inmediación, porque el tribunal de alzada no podía revalorar, dado a que no estaba en el principio de inmediación y no tenía la prueba de manera directa, ni la percepción directa, ni podía resolver de manera rápida, porque ya habían transcurrido meses desde el desahogo de la prueba hasta la valoración que se hiciera en segunda instancia. Ese era el sentido primario del artículo 468, fracción 1. Viene después el Consejo de la Judicatura Federal a crear los tribunales de enjuiciamiento en materia federal. Y por un tema específico, que es económico, dicen, no podemos crear tribunales colegiados, van a ser tribunales de enjuiciamiento unitario. Y en materia federal nunca ha habido tribunales de enjuiciamiento colegiados. Sí, son por el tema económico. Sustentado en ese tema, entonces la Corte dice, bueno, yo no puedo decir que un tribunal de enjuiciamiento por uno vulnere la posibilidad de un juicio justo. ¿Es justo con un solo juez? Sí, pero entonces debo de acotar la posibilidad del recurso de apelación y que pueda ser en segunda instancia irrevisable, porque si hay margen de error que sea un solo juez, ya no el de los 3. Y entonces ese precedente, 6.643, tiene un sentido histórico que vale la pena su análisis. Entonces, bajo este aspecto económico, histórico, teleológico que hemos vivido, entonces se determina que es apelable incluso el tema probatorio en segunda instancia. Y la primera sala de la Corte declara inconstitucional e inconvencional el artículo 468, fracción 2, para dar posibilidad a que se apele todo. Pero entonces, aquí viene el tema interesante de las diligencias y el criterio de la Corte. Sucede entonces, ¿qué va a pasar en segunda instancia sobre la valoración de pruebas y el principio de inmediación? Y entonces ahí hace un análisis de la nueva vertiente del principio de inmediación. ¿Cuál es la nueva vertiente? Es decir, en un primer momento decíamos inmediación es cara a cara, física, pero ahora, dada la tecnología, puedo estar cara a cara de manera virtual, a través del sistema. ¿Cómo un juez de alzada, un magistrado, revisa una testimonial desahogada en primera instancia? Pues a través del audio y video. Pues y ahí va a poder realizar la valoración o la actividad probatoria del juzgador, si es asertiva o no, pero a través de la videoconferencia, del video. Y entonces, en ese sentido, la Corte declara inconstitucional, da posibilidad a que los magistrados de segunda instancia en apelación valoren la prueba, pero entonces con ello da posibilidad y da apertura a que las videoconferencias también son válidas porque no es físicamente, pero sí es cara a cara. Y en ese sentido, esta ejecutoria y la 412 del 2018, que fueron muy contestes en un sentido muy similar, yo creo que la Corte abrió la posibilidad de dar legalidad en una interpretación constitucional y convencional a las videoconferencias como herramienta incluso para el juicio oral en tiempos de pandemia. Y en ese sentido, te puedo decir que el Consejo de la Judicatura Federal también ha validado el tema de la videoconferencia
De hecho, el 1 de junio de este año, el presidente de la Corte, Lelo de la Rea, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que transitar a una justicia digitalizar todos los procedimientos, y creo que es el reto, que es el exhorto y el instarnos a todos los poderes judiciales de los 32 estados del país. Muy bien. Oye, Daniel, después de esta conferencia, porque realmente eso fue, no fue ninguna entrevista, y pues a mí me da mucho gusto porque yo siempre que te escucho aprendo y después vuelvo a poner los videos y toda la gente va a tener la oportunidad en YouTube, en Spotify, de estar checando cuantas veces quiera y todo el tiempo y en el lugar que quiera, todas estas conferencias realmente que nos brinda el magistrado Daniel. ¿Cuál sería la conclusión con relación a este tema? Te voy a dar 3 conclusiones. Primera, yo creo que ninguna violación hay al debido proceso con el desahogo de medios de prueba y actos procesales a través de la videoconferencia. Debemos de entender que la videoconferencia es una herramienta eficaz en estos momentos, pero también que no llegó nada más para desahogarse en tiempos de pandemia, que llegó para quedarse y que debemos entonces rediseñar, hacer una reingeniería en todos los procedimientos que tengamos en todas las materias. Si bien en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil tradicional, no está regulado, ¿por qué no hacerlo a través de la interpretación como lo hicieron los jueces italianos o el juez norteamericano? Si también la materia procesal civil tiene la libertad probatoria. Vía interpretación conforme en sentido amplio, creo que da la posibilidad. Segunda conclusión, debemos de reconocer que la videoconferencia es una herramienta útil para la impartición de justicia y que es compatible con el debido proceso, así reconocido por diversas normativas internacionales, nacionales, pero que también hay que reconocer vanguardistas. Y tercera, a problemas extremos, soluciones innovativas. Tenemos que entonces innovar en cómo avanzar en el tema de justicia. No tenemos duda, todos estamos de acuerdo, en esto no hay debate, que la justicia es una actividad esencial. No podemos permanecer los tribunales cerrados, varados, ni parcialmente, porque ese cierre parcial genera una obstrucción en una actividad esencial. De ahí el reto a todos los poderes judiciales y a todos los operadores a hacer una interpretación innovativa en torno a la norma. Y entonces sumar fuerzas para exigir a los poderes legislativos y ejecutivos los recursos para capacitar, para profesionalizar, pero también para equipar al Poder Judicial y poder entrar entonces en el tema de era digital. Bueno, pues no nos queda más que agradecer la presencia del magistrado Daniel Espinosa Licón, quien pues hizo un espacio en su tiempo tan apretado, en su agenda, y eso lo agradecemos una vez más, porque pues ya lo dije desde un principio y ahorita, él viene no a una entrevista, a una charla, él viene a darnos una cátedra, porque pues bueno, ustedes ven la preparación que tiene, artículos, cuestiones internacionales, nacionales y las propuestas muy claras, muy precisas, y pues eso hay que reconocerle al magistrado y reconocerle sobre todo su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues no se les olvide que próxima semana en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando, vamos a tener la presencia de otro magistrado también que le encanta la cátedra y la academia, el magistrado Antonio Fierro Ramírez, quien es pues un excelente expositor, al igual que nuestro amigo Daniel. Gracias, nos vemos la próxima semana.